empezar la semana que con José Luis Cava, analista independiente, y con los mercados en máximos, muchos de ellos, y con ese cruce entre el miedo a perderse la subida y el vértigo de las alturas. José Luis Cava, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Tienes alguno de estos dos sentimientos, miedo a las alturas o aquí hay que estar? Vamos a ver. Vamos a dejar, por lo menos tal y como hay que dejar una idea clara. En la bolsa no se viene con sentimientos. A la bolsa se viene con un sistema de especulación. Evidentemente, lo que ha sucedido con Nvidia ha supuesto que el movimiento de las bolsas ha sido muy raro. Entonces, claro, hay mucha gente que se encuentra en una posición fuera de mercado porque es que hacía más de 10 años que no había una subida tan fuerte. Entonces, claro, la gente está muy preocupada porque dice, bueno, ¿qué hago? ¿Entro o salgo? Aquí la solución es aplicar el sistema. Para eso nos vamos a fijar en la parte de soporte y sobre todo lo que se está en los mercados de opciones. Entonces, estamos viendo que a corto plazo puede haber una corrección si se perforara el soporte que tiene el S&P. Discúlpame, José Luis, pero tenemos un sonido deficiente. Por alguna razón no te escuchamos correctamente. A ver si soy yo. ¿Y ahora? Ahora parece que un poco mejor, sí. Bien. Lo que te estaba diciendo es lo siguiente, que a los mercados no podemos venir con sentimientos, ¿de acuerdo? Tenemos que venir con un sistema de especulación y con un diseño ya previamente hecho de casa. Sí. Lo que ha sucedido durante la semana pasada, a partir del movimiento que vimos el miércoles en Nvidia, eso es una cosa muy rara, es verdaderamente excepcional. Por lo tanto, a todo el mundo le sucede lo mismo. Pero cuando uno ve lo que ha pasado, lo que vimos es que desde el miércoles ha empezado a entrar dinero vía opciones call en el mercado que hace muy probable que la bolsa siga subiendo y que se dirija a esa zona del S&P 500 de los 5.120, 5.130. A corto plazo está muy sobrecomprado, por lo tanto lo más probable es que pueda retroceder. Y te decía que el primer soporte que debemos de tener en cuenta es los mínimos situados en torno a 5.080. La perforación del 5.080 sería bajista, pero en principio la tendencia de la bolsa es alcista. Miedo a perderse la subida, piensen ustedes que el recorrido que queda al alza cada día es menor. Por lo tanto, ese miedo es lógico. Pero la tendencia de las bolsas, de momento, sigue siendo alcista. Así que es una oportunidad excelente para que la Reserva Federal reduzca el balance si desea hacerlo en este momento. Bueno, perdón, es que algo pasa con el sonido que yo tampoco te oigo bien. Voy a formular la pregunta de nuevo. Pensaba, no sé si me escuchas bien, José Luis Cava, que por lo tanto se darían las circunstancias para que si la Reserva Federal desea empezar a reducir el balance, pueda hacerlo en este momento con menor daño. Bueno, yo creo que la Reserva Federal, yo creo que el sistema de la Reserva Federal tiene poco margen, ¿eh? Es decir, nos estamos encontrando, si te fijas en los saldos de los repos inversos, se observa que ese saldo ha caído por debajo de 0,5 billones. Si cayera a la zona de 0,3, 0,2, el sistema de la Reserva Federal automáticamente saldría con un comunicado diciendo que iba a dejar de reducir su balance. De tal manera que no va a cambiar su opinión por la marcha de la economía, sino que puede cambiar su opinión si se sigue drenando liquidez del mercado de repos. Si en el mercado de repos el saldo que se mantiene invertido en repos baja de 0,3 billones, el sistema de la Reserva Federal debería, ya lo verás cómo emite un comunicado y paraliza la reducción del balance. Es cierto que durante las últimas semanas el balance se ha incrementado como consecuencia de los créditos que está dando a los bancos con problemas en Estados Unidos. En este sentido, llama la atención que las actas del FONC que se publicaron la semana pasada, llama mucho la atención que no abordaran este tema. Y resultó muy curioso que hablaran de temas de inmigración o productividad. Entonces, la Reserva Federal se va a ver obligada, yo creo, que a parar la reducción del balance cuando la liquidez del sistema financiero se drene. Y el hecho claro es fijarse en los repos inversos. Y en la renta fija, un poquito también, ¿no? Bueno, la renta fija realmente, yo sinceramente, sigue tendencia alcista a las rentabilidades y tendencia bajista a los bonos. Es decir, el problema que ahora mismo tiene la economía, como sabemos bien, es una espiral de deuda. Si nos fijamos y es que los países tienen un déficit primario, ya lo tienen de entrada. Encima nos estamos encontrando que los intereses se han disparado al alza. Estamos viendo como, por ejemplo, el sistema de la Reserva Federal paga por intereses 1,1 billón, más que el presupuesto de defensa. Por lo tanto, el déficit público se va a ir incrementando en los próximos años y los niveles de deuda pública se van a ir disparando. Entonces, que la bono suba el precio o baje su rentabilidad, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Sobre todo porque tenemos ya una realidad tozuda, y es que
la deuda, el endeudamiento público no tiene techo. Cuando se alcanza, se eleva un poquito más. Lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Ves en algún caso, porque venimos hablando de esto desde hace tiempo, de los déficits históricos, riesgo de crisis fiscal en alguna de estas grandes economías? ¿Puede caérsenos el sistema de Que sí, que sí. endeudamiento? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Ese es el gran problema que tienen. Es decir, el problema que tienen es que no controlan el gasto público. Pero basta con fijarse, ahora mismo Estados Unidos, el fuerte crecimiento económico que estamos viendo es en base al el enorme gasto público que está haciendo Biden, ¿no? Es cierto que también se está aumentando la productividad gracias a la inteligencia artificial. Esas son las dos fuentes de crecimiento de Estados Unidos. Pero el déficit público no lo controlan. Ya acabo de deciros que el déficit primario no lo reducen. Si tú no reduces el déficit primario, te vas a ver condenado a seguir manteniendo un déficit público en el futuro. Si tú te vienes a Europa, estamos viendo que las economías del sur de Europa no las mete en vereda a nadie, no van a parar de gastar. Con lo cual, el sistema, tal y como lo vemos, el sistema tiene, pudiésemos decir, un plazo. El nivel de endeudamiento a partir del cual la cosa se podría complicar, de tal manera que mientras la deuda, el ratio de deuda pública PIB no exceda el 200%, pueden seguir con esta locura. Ahora bien, lo que ya nos tenemos que plantear en la mesa es la reestructuración de la deuda pública. Este es el motivo por el que la gente está huyendo al Bitcoin. Porque la gente quiere defenderse de los gobiernos y de sus bancos centrales. Es precisamente este desmadre de deuda pública, esta espiral de deuda pública y un gasto sin control, lo que hace que el Bitcoin sea muy atractivo. ¿Tú no crees, José Luis Cava, que en algún momento aplicar la inteligencia artificial generativa a los mercados puede ayudarnos a calmar algunas cosas, a resolver algunos problemas? Te lo digo porque hay unos programas pilotos que han entrenado a mecanismos de IA generativa a hacer trading entre ellos. Y curiosamente, en todos los casos, todos los pilotos acababan con el mismo resultado: colusión. Acababan encontrando acuerdo de precios. Bueno, yo no he visto eso, pero yo te puedo decir lo que yo he aprendido. Y si eso y yo estoy además en un proyecto de inteligencia artificial en este momento, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un proyecto con una fintech británica de aplicar la inteligencia artificial a la bolsa, ¿no? Estos chicos son todos expertos en inteligencia artificial del Imperial College, doctorados en matemáticas, en dinámica de fluidos, es decir, gente que... Y además han llevado a cabo inteligencia artificial en la vida real y trabajan en el mundo de la inteligencia artificial. Yo les decía, yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir al hombre en los mercados. La inteligencia artificial no tiene valor predictivo. No tiene valor predictivo. Digan lo que digan. Yo no he visto en ningún caso en los modelos que tenga valor predictivo. Eso sí, la inteligencia artificial nos permite tratar una gran cantidad de datos de una forma resumida y ver los resultados de una forma instantánea, que en eso sí que tiene utilidad. Y es en el proyecto en el que yo estoy. Y luego no olvidemos, y Luis Vicente, tú lo conoces muy bien, aquí en la bolsa está todo inventado. Aquí hablamos de máquinas, hablamos de todo, hablamos de inteligencia artificial, pero nos olvidamos lo más importante. La bolsa es un juego del hombre. El objetivo es el hombre. ¿Recuerdas cómo José de la Vega en el siglo XVII dice: os voy a presentar un demonio, refiriéndose a la bolsa? Pero lo que está detrás de la bolsa es el ser humano. Y la bolsa de ahora es la misma que la del siglo XVII. Eso sí, hacemos las operaciones más rápidas, tenemos una mayor capacidad de tratamiento de datos, pero aquí detrás está el sentimiento. Fíjate cómo tú mismo has empezado preguntándome cuál era el sentimiento. Luego aquí la clave es el sentimiento, amigo mío. La clave es el sentimiento. No son las herramientas. Y nuestro sentimiento es de una enorme fe en el futuro con la inteligencia artificial. Esta es la realidad. Sí, la inteligencia artificial tiene que formar parte de nuestra vida y es importante. Y prueba de ello es que cuando hablamos del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, yo creo que se debe a dos fuentes. Una, el estímulo fiscal, el enorme estímulo fiscal de Biden, y en segundo lugar, la inteligencia artificial. Y de hecho estamos viendo cómo muchas empresas están incorporando inteligencia artificial. Estamos viendo cómo la cotización de Nvidia ha salvado a las bolsas, las está liderando, y todo el mundo intenta aplicar inteligencia artificial. Pero también es cierto que esto es una moda muy fuerte, ¿eh? Ahora mismo tú no puedes vender un producto si no dices que empleas inteligencia artificial. Claro, yo el problema que tenía en este proyecto es que le digo: oye, no digáis que empleamos inteligencia artificial porque la inteligencia artificial en bolsa no tiene valor predictivo. Y me decían: bueno, José Luis, pero es que hay un montón de fondos que dicen que aplican inteligencia artificial. Y bueno, ellos sabrán lo que dicen, pero la inteligencia artificial no tiene valor predictivo en bolsa. Entonces, a salvo que me lo demuestre. A mí no me lo han demostrado nadie hasta ahora. Y ahora bien, si tú me dices: oye, hay que estar en la inteligencia artificial, puede seguir creciendo el mundo ligado a la inteligencia artificial. Hombre, yo creo que tienen garantizado el flujo de fondos para los próximos 6-12 meses. Pero cada proyecto de inteligencia artificial hay que verlo muy en detalle porque hay mucha gente que está vendiendo humo, ¿eh?
Son reflexiones extraordinarias para comenzar la semana y que agradecemos a José Luis Cava, analista independiente, que las comparta en Capital Radio. Te deseamos un día estupendo y una semana aún mejor, José Luis. Muchas gracias. Igualmente, y muchas gracias por invitarme.